Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Daphne de Scooby-Doo. Espero que te guste. Mide 25 centímetros de alto. Voy a empezar la colección de Scooby-Doo. Espero que me salgan. Es mi versión de ellos. O sea, no están igualitos, pero espero que te gusten. Y vamos a comenzar con Daphne. Y así voy a ir subiendo poco a poco todos los demás personajes. Espero que me regales un like, que me ayudarías muchísimo para que YouTube me recomiende, que me regales un lindo comentario y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des clic en la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer a Daphne del Scooby-Doo. Sí, efectivamente, yo voy a empezar la serie de Scooby-Doo. Espero que les guste. Es mi versión de las de Scooby-Doo. Las iba a hacer más pequeñas, pero no, los voy a hacer del tamaño de los Picapiedra. Espero que les guste y voy a empezar con Daphne. Vamos a necesitar estambre. Yo voy a utilizar estambre angorita. Tú puedes utilizar abuelita, el que tú quieras. Va a variar un poco el tamaño, pero ahora sí que depende qué tipo de estambre encuentres. Miren, voy a ocupar el color carne para la cara y las manos. Voy a ocupar el color verde para la mascada que lleva en el cuello. Rosa para las mallas o medias que lleva en las piernas. El lila va a ser para los zapatos, los adornos del vestido y una diadema. Este moradito es el del vestido. Espero que me alcance. Es poquito, pero a ver si me alcanza. Pero es este tono. Entonces vamos a combinar estos dos tonos. Naranja para el cabello. Y voy a utilizar un gancho de 3 milímetros. Vamos a utilizar, estoy pensando, voy a utilizar botones de medio centímetro, pero todavía no sé si voy a usar estos o los redondos, porque tengo redondos, o estos. Ok, depende cómo vea ahí. Ven que en los picapiedras usé redondo, pero voy a ver. Creo que no, estos están muy saltones. Voy a ver cuál les queda mejor. Es que quiero que se vea un poco alegre la muñequita, entonces no sé si ponerle estos ovaladitos o ponerle estos de medio centímetro. Estos son botones. Ok, entonces voy a ver ahorita cómo quedan. Ahí sirve que guardo estos blancos. Y voy a ver qué tal quedan y espero que les guste. Va a ser algo sencilla la colección. Entonces, creo que el más difícil es Scooby. Entonces espero que me salga, pero ahorita empiezo con Daphne. Ok, miren, me faltó 3 banderillas o 3 limpiapipas o lo que tú quieras para hacer el sostén de la muñequita para las piernas y la cabeza. Ok, entonces, si es para un niño pequeño, no le pongas esto. Yo digo que el limpiapipas también pica, pero no sé. Ahí sí, si quieres ver cómo ponerlo. Yo le voy a poner esto porque son para mí. Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a empezar a tejer a Daphne y vamos a empezar con el bracito. Ok, voy a empezar con el color carne y comenzamos.
tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 3 subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. La vuelta 2 y 3. La 2 hago esto. Empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Abrazo la cadena que puse al principio y hago el punto deslizado. Tejo la vuelta 3 y antes de cerrar la vuelta regresamos. 6 puntos bajos. Bueno, vamos a hacerlo juntas. 4, 5, 6. Abrazo la cadena y cierro. Ay, bueno, no, perdónenme. Abrazo la cadena. Y entonces corto el color carne. Y tomo el color lila. Doblamos la punta, así. Jalo. Y jalo el color carne. Y hago un amarre. Así. Subo con una cadena. Esto lo escondo aquí adentro de la manita. Subo con una cadena y ahí mismo empiezo 6 puntos bajos. Entonces, de la vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y cambio de color a color morado. Ok. 4 y 5 en color lila y a partir de las 6 a la 15 en color morado. ¿Sí? Así. Lo tejo. Ahí está. Y antes de cerrar la vuelta cambiamos de color a color morado. Otra vez corto. A ver. Y tomo el color moradito. Doblo la punta. Cierro la vuelta. Hago un amarre. Así. Y tejo de la vuelta 6 a la 15 punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Y rematamos. ¿Ok? La relleno y regreso. Ok, ya quedó los 2 manitas. Entonces, vamos a hacer las piernitas. Para las piernitas empezamos con el color lila. Y vamos a comenzar. Tejo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado abrazando la cadena que había tejido. Ay, disculpen, es que le había pegado al celular y se hizo feo. Ok, en la vuelta 2
vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto y dejemos 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, son 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, disculpen el ruido, es que tengo que ventilar mi habitación porque está oliendo mucha humedad por las lluvias y entonces prefiero ventilar. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 4 disminuciones, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 14 puntos bajos. En la vuelta 6 hago una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, luego 2 disminuciones, 1, 2 y 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado y me da un total de 12 puntos bajos. Vuelta 7. Hago una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 2 disminuciones, 1, 2, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y cambio de color a color rosa. Relleno y cambio de color. Ok, de la vuelta 8 a la 18 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 10 puntos bajos en cada vuelta. La primer piernita se remata, la segunda no la vayan a rematar. Entonces, de la vuelta 8 a la 18, tejo punto por punto y remato la primer pierna. La segunda no la remate. Entonces, tejemos las dos piernas y regresamos. ¿Sí? Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y vayan rellenando conforme vayan avanzando. Así. Ok, miren, ya están las dos piernitas y vamos a unirlas. Voy a seguir con el color rosa. Entonces, tejo una cadena, un punto bajo, 2 cadenas,
alineo las piernitas, así, clavo y tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a ver, 9 y 10. Y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas. Y tejo 9 puntos bajos de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer casi lo mismo, pero hacemos una cadena, un punto bajo, y aquí en las cadenas flotantes que quedaron tejo un punto bajo en cada una. Luego tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 puntos bajos que tejí en las cadenas. Y luego tejo 9 puntos bajos de la primer cadena. 9, perdónenme. 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 24 puntos bajos. Tejo de la vuelta 21 a la 24 punto por punto. Espérenme, a ver. Ahí está. Punto por punto, de la 21 a la 24, y cambiamos a color morado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya tejí de la vuelta 21 a la 24 y cambié a color morado. La vuelta 25 voy a hacer esto. Tejo una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo, son 24 puntos bajos y regreso. Así. ¿Sale? Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomo el punto completo. ¿Ok? Lo tejo, perdónenme, y regreso. Son 24 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Vamos a tejerlo y regresamos. Así. Ok.
vuelta 27. Antes de la vuelta 27, yo creo que voy a clavar las dos banderillas. Ok, en la vuelta 27. Miren, ya quedó. Les puse una gotita de silicón líquido para que no se salgan los palitos. Ok, entonces hago vuelta 27. Una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. Así. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 28 a la 33 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo, relleno y regreso. ¿Sí? Ok. En la vuelta 34 vamos a pegar los brazos. Tejo una cadena, 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tejo y tomo un brazo, perdónenme, tomo un brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso y lo uno por 2 puntos bajos. Va 1, espérenme que lo tome mal, ahí está. Ok, 1 y 2 y tejo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tomo el otro brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Y tomo, espérenme, que lo estoy haciendo como mal, así. Uno. Y 2. Y cierro la vuelta. Vean. Ya quedó. Vuelta 35. Tejo una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Antes de cerrar la vuelta 35, vamos a hacer el cambio de color a color carne. Ok. Doblo la punta. Cambio el color. Ay. Hago el amarre. Así. Y tejo vuelta 36. Hago una cadena y tejo 6 disminuciones. Ok, pero aquí vamos a hacerlo así. Hago la disminución normal, pero hago otro punto extra. Miren, hago la disminución y cierro otra vez. Así. Para que el color no quede mezclado.
¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer una cadena y hago 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. De la vuelta 41 a la 50 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 51. Ahorita vamos a introducir el palito, pero espérenme. En la vuelta 51 tejo una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y cerramos con un punto deslizado. Vayan rellenando para poder introducir el sostén de la cabeza. 3. Ahí está. Ok, miren, ya introduje el palito por aquí, atravesando el cuello. Y le puse tantito silicón líquido a la maderita para que atraviese. En la vuelta 52 hago una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vayan llenando conforme vayan, vayan rellenando conforme vayan tejiendo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Vuelta 53. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 54 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Ok. Y cerramos con un punto deslizado, dejando estambre para poder cerrar el circulito. Ok, rematamos y ya quedó. Entonces, tejemos 6 disminuciones, cerramos con un punto deslizado, rematamos dejando estambre para cerrar el círculo que queda abierto y regresamos. Ok, miren, ya quedó esta Dafne. Entonces, voy a hacer la faldita del vestido. La voy a poner boca abajo. Estoy un poco nerviosa porque miren, nada más me queda esto del estambre. Espero que me alcance.
vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo. Jalo la cadena y me da esto, una orejita. A la mitad de la cadera, en las cadenas flotantes, voy a hacer esto. De arriba hacia abajo, jalo. Está boca abajo la muñequita. Y hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y tejo punto por punto. Son creo que 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Así. Yo voy escondiendo el estambrito que quedó suelto. Y entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, cerramos con un punto deslizado, deslizado y en la vuelta 2 hago una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 8 veces y nos da un total de 32 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. La cierro y en la vuelta 4 también tejemos punto por punto, pero en color lila. Entonces, la vuelta 3 en color morado, pero la vuelta 4 en lila. Lo tejo es punto por punto, cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero en color morado. Ok. Lo tejo y regreso. Parece ser que sí me va a alcanzar el estambre. Entonces, lo tejo y regreso punto por punto y ya. Y cierro con un punto deslizado. Ok, miren, en la vuelta 8 y 9 vamos a tejer punto por punto, pero en color lila. Lo tejo y regreso. Y rematamos. Ya es la orilla de la faldita del vestido. ¿Ok? Entonces, punto por punto, subo con una cadena, cierro con un punto deslizado. Vuelta 8 y 9. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Dejen veo la foto de la muñequita. Ahí está. Ok, ¿qué nos falta? La bufanda. Bueno, la mascada. Es una mascada. Entonces, voy a ver, porque es como triangular, es como un poquito la ancha. Y entonces, voy a hacerla en tono verde. O no sé si hacerla recta y hacerla... Vamos a tejer 24 cadenas. No, que sean 30. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. A ver, dejen ver si con 28, no. 29, 30, más una. Y vamos a hacer esto. A partir de la segunda cadena voy a tejer
30 puntos bajos dobles. Llevan lazada. Entonces hago esto. ¿Sí? Lo tejo y rematamos. Punto por punto. Son 30 puntos bajos dobles y regreso. Ok, miren, rematé y hice un amarre con las dos puntitas. Entonces, esto va así como algo así. Ok, entonces es que va así como raro. Entonces voy a pegarlo y vean. Ok, así lo voy a pegar. Me gustó la colocación. Espérenme que... así. Y entonces... algo así. Y lo sostengo para que no se me despegue. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la diadema y nos falta el cabellito. Vamos a hacer el cabellito. Ok, para el cabello vamos a utilizar el color pelirrojo, el naranja. Pero no es naranja claro, ¿eh? Es como más oscuro a calabaza. Entonces, vamos a tejer 10 cadenas y vamos a marcar 2, 4, 6, 8, 10. Y voy a marcar la cadena 10. ¿Ok? Y voy a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tejen nido. No. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cadenas más una. A partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 20 puntos bajos. Los tejo y regreso para explicarles qué vamos a hacer. Si vieron el video de la niña del exorcista, voy a hacer ese tipo de cabellito. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. 20 puntos bajos y regreso. Ok, llegando a los 20, aquí donde marqué, voy a tejer un punto bajo. Pero ahí mismo otra vez 20 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 más una cadena. Y otra vez 20 puntos bajos. Y al llegar acá, tejo un punto bajo. Hago 9 tiritas y regreso. ¿Sí? 9 tiritas de 20 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó las 9 tiritas. Y me quedan una cadena. En la última cadena voy a hacer 3 tiras en esa misma cadena. Tejo las 20 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 más una. Tejemos los 20 puntos bajos y aquí mismo hacemos el punto bajo en esta misma cadena.
y nos va a quedar 3 dentro de la última cadena, 3 tiras ahí. Hagan lo mismo, o sea, hago el punto bajo, 20 cadenas y luego 20 puntos bajos, 20 cadenas más una. Luego hago los 20 puntos bajos y hago el punto bajo para la siguiente cadena ahí mismo. Es como si hiciéramos un aumento de 3 puntos bajos dentro de la misma cadena. Entonces, pero con sus respectivas tiritas. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Espero que me hayan entendido. Si no, miren. Ahorita ya estoy bajando los 20 puntos bajos. ¿Ok? Aquí. Esta es la 10ª tirita. Y entonces voy a bajar en la 10ª cadena que hice al principio. Aquí. Bajo. Y entonces hago las 20 cadenas otra vez. Tejo los 20 puntos bajos. Y aquí mismo hago el punto bajo. Otra vez 20 cadenas más una, 20 puntos bajos. Y aquí mismo tejo el punto bajo. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé las 3 tiras. Son 2, 4, 6, 8, 9 y las 3 tiras. Entonces, aquí me quedan cadenas flotantes. Y vamos a tejer sobre ellas. Son 9 cadenas flotantes. Y entonces tejo 9 tiras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 más una y giro. Y entonces tejo a partir de la segunda cadena, punto por punto, y vamos a hacer el punto bajo en la primera cadena flotante, que queda aquí, aquí. Y ahí hago el primer punto bajo. Dejen termino. Así. A ver. Vean. Ya sé cómo lo voy a explicar. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Y aquí. A partir de aquí vamos a hacer las 21 cadenas. ¿Ok? Y regresamos con puntos bajos. Así. En esta de la 10ª, o sea, esas son las 9 tiras. ¿Ok? Así y así. Y ya, tira por tira. Y en esta última, en la 10ª, voy a hacer 3 tiras. 1, 2, 3. Y entonces, voy aquí, hago las 20 cadenas más una, bajo, y el punto bajo va a ir en la primer flotante que quedó de aquí. ¿Ok? Así. Queda la flotante. Entonces aquí hago el punto bajo. Otra vez, 20 cadenas más una y hago acá. Y nos van a quedar las otras 9 tiras. ¿Ok? 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, había contado mal, porque aquí están las 3 tiras de la última. Y esta es la primera para la primer cadena flotante. Entonces quedan 9 tiras de un lado, 3 tiras en la 10ª cadena. Y de aquí a acá son otras 9 tiras. Son 18, 21 tiras en total.
cada tira es de 20 cadenas más 1, que son 20 puntos bajos. ¿Ok? Entonces creo que así queda mejor, y entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé y queda así. La voy a pegar, la tirita que hicimos en medio, que quedan, es más, se nota. Y voy a pegarla con silicón. Y entonces voy a poner el silicón en la parte de en medio. Y voy a tratar de colocarla que quede en medio la raya y centrada en la cabeza y que se va hacia atrás. Miren, le estoy poniendo casi en la vuelta 3 y 4, entre la 3 y la 4, y vean, ¿ok? Ahora, me vas a decir, es que Daphne trae un flequillo. Eso ahorita lo hacemos, ¿ok? Pero ahorita voy a dejarlo así, que se seque, y ahorita hacemos el fleco de Daphne. Para el fleco de Daphne voy a hacer 3, 4, 5, 6 cadenas. Sí, 6 cadenas. Y vuelvo a marcar la sexta cadena. 2, 4, 6. Y voy a tejer 5 cadenas. 3, 4, 5 más 1. Y a partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y aquí donde marqué hago un punto bajo. Otra vez hago 5 cadenas más 1 y otra vez. A partir de la segunda cadena, 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y bajo a las 6 cadenas. ¿Ok? Y otra vez. Y otra vez hago 5 cadenas. 3, 4, 5 más 1. Y otra vez 5 puntos bajos. Y así hago 6 tiritas de 5 cadenas más 1. Son 5 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y vamos a rematar. ¿Sale? Así. Y bajo. Llevo 3. Me faltan 3. Ok. Miren, ya quedaron las 6 tiritas. Y vamos a pegarlas. Voy a pegar donde quedaron los puntos bajos en la cadena de 6. ¿Ok? Sé que suena complicado, pero cuando los vas tejiendo ya te das cuenta que te estoy diciendo. No te preocupes. Así. Y pego en la orillita del cabellito. ¿Sí? Sé que cuesta un poquito de trabajo, pero así. Lo dejo secar y vean. Ok, para la diadema vamos a tejer 15 cadenas. 15 cadenas más 1. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena
15 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejemos y rematamos. Sí, así de simple. No vamos a hacer 2 vueltas, no, nada más una. Y son 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Antes de pegar la tirita, voy a pegar los cabellitos. Voy a pegarlos así, miren. Voy a hacer tantito así y bajo. Así. Y me voy pedazo por pedazo. ¿Ok? Y... ay, espérame. Ahí está. Y en esta parte voy a pegar la diadema. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y va a quedar así. ¿Ok? Entonces, vamos a pegarle los ojitos que estoy viendo. Es que si le pego... a ver, dejen ver. Estos se me hacen muy pequeños. O no sé cómo los vean. Estos me gustan más. ¿Cómo ven? Creo que mejor estos, ¿verdad? A ver. Entonces, los ojitos son de 1 centímetro de largo. Si no tienes de estos, o sea, puedes usar de los redonditos. Eso no te va a afectar. La verdad no te va a afectar. O bueno, se va a ver diferente, pero se va a ver bonita. Entonces, voy a pegarlos. Espérenme, ahí está. Uy. Así. Y los estoy pegando abajito del fleco, ¿ok? Eso se los dejo a su criterio. Si usas de seguridad, ahorita te digo, espérenme. Ay. Es... a ver, espérenme, dejen veo, está la vuelta 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Entre la vuelta 46 y 47 van los ojos. Déjenlo anoto para que no haya problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta? La nariz. Ok, para la nariz voy a utilizar un pedacito de estambre de otro tono. En este caso es estambre abuelita, que utilizo un poquito del carne, pero como es de otro tono, para que se vea diferente. Y tomo... ay, espérenme, se me olvidó. Hago el nudo. Ahí está. Y tomo 2 puntos bajos a la altura de la orilla de los ojos. Y hago 2 vueltas, así. ¿Ok? Y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba vamos a hacer esto. Voy a envolver las 2 tiritas que le puse. ¿Ok? Así.
y aquí. Así. Y remato. Y vamos a clavar y lo mando a otro lado. Ok. Y vamos a hacer las cejitas. Daphne tiene como... Ok, para las cejas están en color negro. No sé por qué, pero van en color negro. Dejen corto este pedacito. Y vamos a hacer esto. De hecho, quiero hacer un adornito aquí en el ojo. Que quede así. Como si estuviera elevada. Porque tiene delineado los ojitos así como raro. Y entonces estoy pensando que en vez de cejas le hago el delineado de los ojitos. Exacto. Entonces hago esto y subo una línea y hago esto. ¿Ok? Y creo que queda más bonita. Sí, me gustó más. Miren, queda como delineado. Ese era el efecto que quería. Ok, le voy a hacer unas chapitas. Y es en tono rosa. El rubor. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Mide 25 centímetros de alto. Espero que te guste mi versión de Daphne, de Scooby-Doo. Vamos a hacer a todos, entonces espero que te vayan gustando y que me regales una manita arriba, que me ayudaría muchísimo porque así me recomiendan a más personas. Y que me des un lindo comentario. Y si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des like a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Ok? Espero que te guste la colección que estamos empezando, que es la de Scooby-Doo. Nos vemos.